qué tal si tomamos un momento para orar también por nuestras vidas? Esta mañana estábamos desde muy temprano, 5:30 de la mañana, teniendo el tiempo que llamamos la alborada de resurrección. Tiempo muy especial, un buen grupo, nutrido grupo, también nutridas viandas que trajimos para el desayuno. Gracias a todos los que trajeron el desayunito muy rico, muy especial. Pero ¿qué tal si tomamos un momento para pedirle al Señor que bendiga nuestras vidas con su palabra? Que habla en nuestros corazones en esta mañana. Que también bendiga a los que no se pueden congregar hoy acá. Hay algunos hermanos que nos están viendo por las redes porque están enfermos, porque están batallando con situaciones difíciles, y que el Señor les extienda también una bendición donde se encuentren. Padre, ponemos delante de ti nuestras vidas. La razón por la que venimos, Señor, un domingo en la mañana a congregarnos es porque queremos oír tu voz. Porque queremos adorarte, Señor, y ver a nuestros hermanos, pero queremos oír tu voz. Esta iglesia, Señor, anhela tener en el centro tu palabra, el santo evangelio que nos ha liberado, que nos ha traído salvación y restauración y esperanza. Hoy quiero pedirte, Señor, por los que estamos aquí, que ningún distractor, Señor, impida que esta semilla del evangelio penetre en nuestro corazón. Oro en el nombre de Jesús por aquellos que nos visitan en este día y que no te conocen. Señor, esta es la obra de tu Espíritu Santo. Esto no lo hace carne ni sangre. Esto no lo hago yo ni ningún pastor o predicador. Por muy buenas intenciones que tengamos, Señor, lo haces tu Espíritu Santo, porque tuya es la salvación. Y eso pedimos, Señor, aún si hay personas que han estado por meses y por años en medio nuestro, que hoy, Señor, tú traigas salvación. Oramos por los que están lejos, Señor. Ponemos en tus manos a Rosmira. Ponemos en tus manos a hermanos que están batallando con enfermedades. Pedimos, Señor, que pongas tu mano de poder, que traiga sanidad, pero especialmente que como cristianos podamos dar gloria a tu nombre en todo tiempo. Bendícelos desde aquí, Señor. Extendemos una bendición especial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Susténtalos en sus dolores. Pensamos en John Mejía y su cirugía. Hoy pedimos, Señor, que tú les acompañes. Por Albita, Señor. Por Valeria y su familia. Así te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de lo que significa la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero antes de entrar en unos textos que nos hablan sobre esta realidad, me ha llamado tanto la atención escritores que no son cristianos, que son confesos ateos y que escriben acerca de los temas espirituales, aún de la misma muerte y qué pasa más allá de la muerte. Uno de ellos, que seguro usted me ha escuchado, es José Saramago, que tiene libros, uno que se llama El Evangelio de Jesucristo. Pero uno en particular acerca de la muerte, porque cuando hablamos de la muerte nos golpea tan fuerte, nos llegan a la mente personas y situaciones que traen desesperanza muchas veces a nuestros corazones. Seguro todos aquí en esta casa y en estas carpas habremos tenido una historia de alguien que ha muerto y nos ha golpeado y nos ha puesto a pensar y qué va a pasar más allá. Bueno, José Saramago escribe un libro que se llama Las intermitencias de la muerte, y en medio de la jocosidad del libro cuenta cómo sería el mundo si ya no existiera la muerte, si un día la muerte ya no reclamara a sus muertos. En medio de toda la crisis que uno diría que bueno, ¿cierto? Que ya no existiera la muerte, pero crea una convulsión terrible, es lo que él describe en su libro,
porque las personas que están enfermas ya no van a morir, pero siguen enfermas. Lo que llaman enfermos terminales, pues seguirían enfermos, pero ya no serían terminales. Y cuenta lo que implicaría en muchos contextos si ya no existiera la muerte en este mundo. Inclusive se atreve a mencionar que la iglesia estaría consternada, porque sin muerte pues no hay resurrección. Y sin resurrección, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, pues vana es nuestra fe. Ya no habría iglesia. ¿De qué serviría estar predicando hoy en este lugar si no existiera ese hecho de la resurrección? Bueno, no les voy a explicar el libro de Saramago porque no es la tarea nuestra, pero si quiere leerlo, léalo. Como ahí muestra unos visos de un músico, un violonchelista de orquesta, que no muere, porque finalmente la muerte llega a reclamar sus muertos y envía una cartica con un color violeta y a todo el que le llega va a morir, pero solamente uno no muere. Me hace pensar mucho cómo es que esa realidad de uno que murió y resucitó levanta tantas preguntas en nuestra sociedad. En esta iglesia hablamos mucho de la muerte de Cristo. De hecho, el viernes tomamos suficiente tiempo para cantar, para leer textos de la Escritura y escuchar una reflexión de lo que significa la muerte de Cristo. Cristo vino a este mundo, usted sabe, se hizo un bebé en el pesebre, lo celebramos en diciembre, pero debería ser todos los días. Vive una vida perfecta y va a la cruz del Calvario y muere, y en esa cruz despoja a todos los poderes, incluido el poder del pecado, y nos libera. Pero ¿qué de la resurrección? ¿Qué importancia tiene la resurrección? Y una pregunta adicional que yo te haría es, ¿tú crees en la resurrección? Y si respondes que sí, y sabes la importancia que tiene, ¿en qué basas los hechos de que creas en la resurrección? ¿Has preguntado eso? Bueno, como no nos saludamos hoy, ¿qué tal si tomamos unos segundos y le dices a dos personas alrededor, ¿tú crees en la resurrección? Y pregúntale de paso ahí, ¿en qué basas tu creencia? ¿Respondió bien? Los cristianos debemos ser los más enterados, convencidos, cuando nos pregunten si creemos en la resurrección y en qué nos basamos para ello. Porque el asunto con el tema de la muerte de Cristo es que Cristo muere, Cristo 100% perfecto, no cometió pecado, va a la cruz y muere en esa cruz. Y el hecho es que todos los seres humanos estábamos bajo una ley, y es que el que peca, muere irremisiblemente. No el que peca y reza, no. Es el que peca, muere irremisiblemente. Y el caso es que, ¿qué ocurre cuando alguien que no ha cometido pecado muere? Eso es lo que ocurre en la muerte de Cristo. Alguien que no cometió pecado y la muerte tiene que devolverlo. La muerte no puede reclamar el cuerpo de Cristo ni a Cristo porque Él no cometió pecado, el único
que no cometió pecado y tiene que devolverlo, así como Jonás tuvo que ser vomitado por una ballena. La muerte tiene que devolver a Cristo Jesús, y eso es lo que ocurre en la resurrección. Como el pastor Juan José mencionaba, Cristo es la primicia, es el primero de la resurrección de los muertos de ese tipo, porque antes habían ocurrido otras resurrecciones. ¿Recuerdan alguna que vivió Marta y María con Lázaro? Bueno, esa fue una resurrección. El Señor le dice que se levantara y vino y le dieron de comer, y bueno, pasó todo lo que ocurrió, que Jesús lloró en la tumba, pero esa fue una muerte y una resurrección para él. Eventualmente Lázaro tuvo que volver a morir, ¿cierto? Como siempre digo, no lo hemos visto por ahí, entonces él tuvo que volver a morir. Pero Cristo resucita al tercer día. Y esa es la razón, dicho sea de paso, por qué nosotros los cristianos celebramos el domingo como nuestro día importante, porque fue el día en que el Hijo de Dios, no cualquier persona, resucitó y fue a los suyos. De eso vamos a leer esta mañana, porque cuando Cristo resucita, Él nos separa en la plaza pública de Israel para decir: mírenme, resucité. Él va a los suyos. Él va a los que llama la primera comunidad de fe, la comunidad cristiana. Él va a lo que llamamos nosotros la iglesia primitiva. Leamos juntos unos pasajes del capítulo 20 de Juan. Y vamos a mirar también el 21. Y quiero que mientras lo miremos, pensemos qué implicaciones tuvo la resurrección para estos discípulos. Siéntate tú hoy como un discípulo. ¿Qué implicación tendría esa resurrección para ti? El día que Jesús resucitó, que visitó a María Magdalena, que después visitó a los discípulos e hizo un énfasis especial en Tomás, que después los visitó cuando ellos estaban tratando de pescar y no pescaban nada, y Él les prepara semejante desayuno para que comieran juntos. Y después, cuando se acerca a los discípulos y especialmente a Pedro y le restaura después de su caída. Miremos estos textos. Primero leamos desde el verso 1 al 18 rápidamente del capítulo 20 de Juan. Dice así: el primer día de la semana, el domingo, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero él no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no había entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús. Estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor,
Si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboni, que significa, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Este es el primer evento. María Magdalena está ahí cerca al sepulcro, entra y no ve nada, busca a estos dos discípulos, el que se llama el que el Señor amaba mucho, y Pedro, y salen corriendo a buscar a ver si está el Señor, no lo ven, y ocurre esta aparición, ese acercamiento tan especial que hace Juan al contar las historias de Cristo resucitado, y se acerca a esta mujer, María Magdalena. Dos hombres primero le preguntan, ¿por qué lloras? Ahora piensa por un momento que tú has estado compartiendo con Jesús, que has tenido la oportunidad de comer con Él, de ver cómo Él te libera, porque según cuentan, esta mujer era una mujer que había estado endemoniada, y verle morir. Esta María representa a esas personas que estaban tan desanimadas y decepcionadas por la muerte de Jesús, no podían entender el asunto. ¿Cómo así que Cristo Jesús, quien era nuestra esperanza, es lo que narra Lucas en los del camino de Maús, ellos esperaban que fuera el rey. Ellos esperaban que quitara toda la carga que tenía Roma sobre Israel. Y esta mujer está ahí compungida, dolida, triste. Y el Señor se acerca con tanta ternura. El Señor resucitado toma tiempo para estar con esta mujer y para animarla, para darle esperanza. Yo me puedo imaginar cómo sería esa palabra cuando Jesús le dice María. ¿Tú te imaginas la voz de Cristo resucitado diciéndole a esta mujer compungida, triste, llorando, María? Y es que la muerte de Jesús o cualquier otra muerte significa algo triste y doloroso, ¿no les parece? Devastador. Si bien es cierto, también es el alivio de las enfermedades y los males de nuestro cuerpo, es una carga muy fuerte para nuestra alma. Y Jesús toma ese tiempo para mostrarle que la resurrección no es solamente un evento teológico sin precedentes, que llenaría libros y libros de explicaciones teológicas de por qué Cristo tenía que resucitar y cómo se había anticipado en el Antiguo Testamento el hecho histórico de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, era el único que podía rescatarnos de esa manera. Y viene con la ternura de pastor a hablarle a esta mujer compungida y a darle esperanza en Él, a darle consuelo en su aflicción. No sé si ese evento tan significativo en el corazón de esta María Magdalena te hace eco a ti para los momentos difíciles de tu vida, para las crisis que tú has enfrentado, para las pérdidas que has tenido. Mira, como pastor yo he tenido la oportunidad, que también la viviré, de ver partir hermanos queridos en la iglesia. Hace poco estaba con mi esposa viendo una película, no les diré el nombre, y era de un clérigo en otro país que se dedicaba a acompañar a las personas en sus últimos momentos. Estas personas que están en sus últimos momentos no necesitan un montón de asuntos teológicos,
necesitan compañía. Y cuando yo recuerdo estas historias, pienso mucho en lo que significa la esperanza en Cristo. No sé si tú tienes ese concepto de la resurrección. Es que nosotros ya, aunque muramos hoy, que podría llegar a suceder, nosotros tenemos vida eterna. Al Jesús que María miraba antes era un Jesús que había hecho milagros, que había hecho sanidades, que lo seguían muchos, que lo perseguían otros y que finalmente murió en la cruz. Pero aquí, cuando Cristo Jesús resucitado se acerca, completa el cuadro en su vida. Le muestra el evangelio completo. Que no es solamente que en esa cruz fueron sus pecados perdonados, sino que tiene una vida eterna. Lo que narra Apocalipsis, que ya no habrá más muerte ni enfermedad. Hay vida eterna. ¿Tú crees en la resurrección de Cristo? ¿Tú crees que esa promesa que nosotros también tenemos, que Él nos va a levantar de entre los muertos, es verdad para ti? ¿Y tú crees que aquellos que han muerto en Cristo serán levantados y tomados para vida eterna? Amén. Yo anhelo ver a mi abuelo, un hombre quebrado, pecador, pero se ancló a la roca, que es Cristo. Así que si tú vives pensando en la eterna juventud, este primer mensaje es para jóvenes que piensan que la vida es tan larga y que nunca van a morir. Tal vez algunos han enfrentado esa realidad. Pero también es un mensaje para aquellos que tal vez están viviendo una etapa de sus vidas en las que ven próximamente la muerte. De hecho, recuerdo una querida hermana que nos ha dicho: ustedes deben hablar más de la muerte y prepararnos mejor para la vida eterna. Hoy te quiero decir a ti que la mejor manera para prepararte para la vida eterna es confiar en Cristo y este resucitado. Si tú crees en ese evento que conecta la cruz con la resurrección y has confiado en Cristo Jesús de esa manera, mira, descansa, ten paz, no necesitas más seguros. Puedes salir en paz, porque si aún hoy murieras, vivirás lo que Jesús le dijo al ladrón al lado: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y que ten esperanza, como la esperanza que el Señor le dio a María en su aflicción, que recogió sus lágrimas y ya le dijo el Señor: suéltame, suéltame, que voy al Padre. Más bien, ve y habla a los tuyos y cuéntales que yo subo a mi Padre y al Padre de ustedes. El segundo evento tiene que ver con los discípulos y Tomás. Si lees desde el verso 19, mira cómo presenta Juan esta escena: al atardecer de aquel mismo día, primero de la semana, es decir, el domingo, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos. Ellos estaban ahí escondidos. Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les serán perdonados; a quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Tomás, uno de los 12, que estaba ahí en la sala, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Bueno, ahí llegó a la sala. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les decía: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré.
8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: pasa ustedes. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío. Le dijo Tomás. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Bueno, segunda escena, Jesús se aparece a los discípulos y lo primero que les dice es: paz a ustedes. Es interesante que Jesús quiera estar con los discípulos. De entrada nos deja ver que la resurrección, el hecho histórico sin precedentes, Jesús lo enclava en la comunidad de fe, en los que se llaman miembros del cuerpo de Cristo, los discípulos suyos. Él quiere estar con ellos y les dice: paz a ustedes. Y les hace nuevamente esa comisión, que como el Padre lo envió a Él, Él también los envía a ellos y les da su Espíritu. Pero en medio de esa realidad, Jesús quiere también hacer otro acercamiento. El primer acercamiento fue con María. El segundo acercamiento con Tomás. Esto es muy intencional en el autor de este evangelio. Y aquí ya no está la persona que está dolida, que está triste, que está compungida, que ha sentido tanta crisis interna por la pérdida del Señor. Aquí está el incrédulo, el escéptico, el que dice: de eso tan bueno no dan tanto. A mí no me vengan con unos cuenticos. Eso fue que por allá escondieron el cuerpo. No. Si yo no toco esas heridas, si yo no toco ese costado que yo vi que un soldado lo chuzó, no voy a creer. ¿Y cómo les parece que uno se imaginaría que Cristo resucitado tuviera tiempo más bien para que el mundo le conociera y los que no creen creyeran? Y viene a un hombre que ya había estado con él, que ya había visto los milagros, que había visto sanidades, que había escuchado los misterios del reino a solas, porque el Señor los llamaba aparte y a ellos se los declaraba. Y llega a esta altura de la historia y no cree. Debes entender que los discípulos, antes de que Cristo fuera a la cruz, ellos tenían una fe, pero era una fe inmadura. ¿Ok? Una fe así como ese hombre que era ciego y el Señor fue a sanarlo y le dijo que si veía y veía como árboles. ¿Recuerdan la escena? Y que el Señor vuelve e interviene en él y él finalmente ve. Este Tomás es como de aquellos que ven como árboles, como que sí, como que no. Pero la manera en que Jesús resucitado trata a Tomás es la manera tan increíble que trata a los escépticos. Sé si tú has venido del escepticismo. Muchos de nosotros hemos tenido luchas con la fe y hemos cuestionado muchas cosas. No solamente el hecho de que los pastores y hablan del dinero, cuestionan temas reales profundos. ¿Cómo así que al siglo XXI y nosotros creemos en un hombre que murió? ¿Y cómo así es que esa muerte me implica a mí? ¿Cómo así que él resucitó? Muéstreme a ver pues la foto, ¿cierto? Pero estos hombres, según el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 15, Jesús se mostró a más de 500. Y cuentan el mismo evento. Cristo resucitado. ¿Por qué creen ustedes que Jesús todavía tenía las marcas? ¿Por qué se imaginan ustedes que Jesús todavía tenía esas marcas? Si ya estaba resucitado y está en un cuerpo pues espiritual, según entendemos nosotros vamos a morir
y vamos a resucitar y tendremos un cuerpo espiritual. Eso implica que tendremos nuestras cicatrices. Y yo puedo creer que Jesús todavía retiene esas heridas por lo costoso que fue. Porque es que, hermanos, poder cantar, poder adorar, poder vivir una vida en la que ustedes se imaginan el poder que tiene el perdón cuando uno ha pecado y que realmente el alma se siente limpia cuando el Señor ha perdonado. ¿Usted ha sentido eso? ¿Usted ha sentido la bendición de Dios cuando Él le ha protegido y le ha guardado? ¿Usted ha percibido eso de parte de Dios? Hermanos, eso tuvo un costo. Eso tuvo un costo. Si tú hoy estás perdiendo tu fe, o tu fe ha sido así como medio superficial, Cristo resucitado viene a ti hoy, te dice, entonces, porque me quieres ver, entonces creerás. Dichosos que no ven, sin embargo, creen. Dichosos los que no ven, sin embargo, creen. Invito a ti, si tú estás hoy en el lado escéptico, que vengas y compruebes a la presencia del Señor, sencillamente rindiendo tu vida, diciendo, Señor, muéstrame aún como Tomás que tú eres Dios. Y te aseguro que Él va a hacer lo que hizo con Tomás. De muchas maneras, Él te va a demostrar que Él es Dios y que Cristo su Hijo, el que murió en la cruz, resucitó y está sentado a la diestra del Padre y gobierna con poder. Dios tiene misericordia para los escépticos. Pero el tercer evento, para avanzar rápidamente, es Jesús llegando a los discípulos. Y aquí hay unas escenas muy importantes en el capítulo 21. Dice que después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos, Jesús resucitado, junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Y le narro rápidamente. El Señor Jesús, pues Pedro se lanza y dice que es el maestro. Y el Señor Jesús les pide unos pescados para que pueda hacer un desayuno. Y ellos pescaron 153 peces ese día. Milagro. Porque pues no se rompió la red. Eran muchos peces. Y algo que es importante en este texto es que el Señor les quiere demostrar a sus discípulos que Él sigue siendo el Dios poderoso, que Él tiene poder y autoridad, que Él sigue obrando en favor de los suyos, a pesar de que le han fallado. Porque mira, estos hombres se habían ido, ya no eran pescadores de hombres. ¿Recuerdas que el Señor les dijo, les haré pescadores de hombres? Se volvieron a ser pescadores de peces. Habían vuelto a su vocación. Habían regresado, se habían olvidado de lo que Dios les había dicho. Estos habían fallado, igual que Pedro, y el Señor se acerca a ellos, les muestra su poder, les muestra su amor, pero también les dice que tienen que obedecer a su palabra. Les dice, lancen la red. Y tenían que obedecer. Jesús resucitado viene a los suyos y les muestra su poder, su grandeza, su autoridad, para decirles que la misión continúa. No tienen que devolverse, la misión continúa. Avancen, vayan y pesquen hombres. Vayan y esparzan el evangelio.
es tan importante esto que es el llamado del resucitado, como dice en Mateo 28, que les dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato de Cristo resucitado, muy importante. No quiero dejar pasar el último evento, que seguro tú lo recuerdas, cuando acaban de desayunar y Jesús les dice: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Verso 15. Apacienta mis corderos. Y empieza el diálogo de si me amas y me amas. Y finalmente Pedro dice: Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Punto central acá. Cuando Jesús resucitado viene y hace ese acercamiento a Pedro, es decirle: mira, tú me fallaste. Tú me negaste. Tú dijiste que no me ibas a negar, pero me negaste. Pero ¿sabes qué? Tu amor, que es frágil, no te va a sostener. Tienes que basarte en mi amor. Y por eso es que Jesús le restaura y le dice: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Jesús resucitado viene a él y le dice: yo te restauro con mi amor y con mi gracia. Estas escenas de Cristo resucitado nos dejan ver la manera tan importante en que Cristo Jesús quería que entendiéramos su resurrección. Que la resurrección es esperanza para el afligido. Que la resurrección implica confianza y creer para el incrédulo. Que la resurrección es mostrar que el Señor no ha desechado a los suyos, sino que en su poder y en su autoridad les comisiona para que cumplan esa gran comisión que les ha dado. Que la restauración que recibe Pedro, como la que puedes recibir tú y recibo yo, está basado en un Dios poderoso que vino, murió y resucitó y nos da esa vida eterna. Yo no sé cómo estás tú hoy, si te ubicas allí, si has luchado con la muerte, si has pensado en lo que implica que tal vez alguien cercano a ti vaya a morir. Pero sí te quiero decir que esta mañana podemos venir y encontrar esperanza en Cristo Jesús. Cristo hizo esta obra maravillosa y nos da confianza si creemos que Él murió y resucitó. Si creemos que Él murió y resucitó efectivamente. Nos da certeza de que nuestras vidas no terminan cuando venga el día de la muerte, sino que serán por la eternidad con Él. Pero también nos da el ánimo para seguir avanzando en la misión que Él nos ha puesto. Muchas personas alrededor tuyo necesitan escuchar el mensaje de salvación, ¿sabías? ¿Tú sabes por qué nosotros abrimos el Viernes Santo acá? ¿Y por qué te pedimos que invites a familiares y amigos? Que nosotros queremos que tú te muevas a que otros conozcan al Señor. Ese es un espacio para predicar el Evangelio, pero hay muchos otros. Y este es un tiempo, yo quiero animarte a ti, hermano, en la fe, a que si tú crees en Cristo, que murió en la cruz y resucitó al tercer día, tú te muevas a evangelizar. ¿Sabes qué hicieron los discípulos? Cuando entendieron, cuando Jesús les visitó resucitado, ellos no se quedaron encerraditos allí. Cuando Jesús les visitó, pasa a ustedes, ellos salieron finalmente. Muchos de ellos salieron en ese momento a compartir el Evangelio. Es verdad, nuestra tendencia es a encerrarnos. Por eso Hechos cuenta que hubo una dispersión muy grande en la persecución, porque el Señor quiere que salgamos a compartir el Evangelio que nos salvó, el Evangelio de la buena noticia, que tú serás eterno, que Dios te va a dar un cuerpo espiritual,
que ya no va a haber muerte más para ti, para mí, no va a haber más enfermedad. ¿Tú crees eso, hermano? ¿De verdad tú lo crees? Entonces quiero invitarte a que hagamos este saludo que hacen los cristianos por décadas cuando llega un domingo de resurrección. Algunos ya lo conocen porque esta mañana lo hicimos. Tú le vas a decir a la persona de al lado, Cristo ha resucitado. Y tú, si lo crees, le vas a decir, Cristo en verdad ha resucitado. Tú le vas a decir a la persona al lado, Cristo ha resucitado. Y tú le respondes, si lo crees, Cristo en verdad ha resucitado. Toma un momento y dile a la persona así al lado. Y ahora yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Que tomemos un momento para orar. No sé si hay una canción final. Si tú como María hoy estás viviendo un dolor, créeme que Cristo resucitado te da esperanza en Él. Te da esperanza en Él. Si tú has venido y sigues siendo un escéptico, yo te animo en este día que le digas, Señor, muéstrate a mí. Muéstrate a mí. Nada más, muéstrate a mí. Si has dejado tal vez el llamado que Dios te ha hecho un llamado a servirle, ser testigo, y lo has olvidado, el resucitado viene aún a tu lugar de trabajo para decirte que le confieses. Pues si tú has fallado, tú has pecado, has negado a Cristo con tus hechos y tus palabras, este es un día de buena noticia. El Señor no te rechaza. Él viene a ti, te restaura, porque es todo suficiente. Él tiene el poder para restaurarte. Señor, queremos orar en esta hora. Agradecidos por tu resurrección. Qué mejor manera, Señor, en este día de celebrar que dándote gracias porque consuelas al afligido, porque nos das esperanza de vida eterna, Señor. Aún aquel que le tiene miedo a la muerte, Señor. Prepara, por favor, a los tuyos, para que en este paso podamos verte, Señor, y descansar en esa verdad ciertísima que experimentaremos lo que tú viviste, Señor. Porque por tu obra nosotros podemos tener no solo redención, sino vida eterna, cuerpo espiritual, que puede ver tu gloria, Señor. Ya no se enferma, que ya no peca, ya no falla. Prepara, Señor, a aquellos que por tu soberanía llamarás, a los que tú tengas para llamar, Señor. Prepáranos para estar contigo y descansar en tu presencia. Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos porque tú estás. Esa es tu promesa. Estarás todos los días con nosotros hasta el fin.
Si hay alguien aquí, Señor, que ha estado tan renuente a creer, tú tienes tantas maneras soberanas de sacarnos de la locura del escepticismo. Ven, Señor, Cristo resucitado, y muéstrate por tu Espíritu con tu grandeza y tu poder a aquel que duda que tú eres el Señor. Ven, Señor, al decepcionado, frustrado, quizás cansado y quebrado. Tú, Cristo resucitado, trae ese gozo por la misión, por el llamado a evangelizar, a predicar. Ven, Señor. Qué precioso cuadro de Cristo resucitado, Rey, pero pastor de sus ovejas, pastor de sus discípulos, amante de nuestras almas. Y restaura a aquellos que sienten que sus pecados han sido tan grandes que le han alejado de ti, que no merecen ni siquiera mirarte, Señor, y tú vienes con poder a decir: me amas. Y al final de cuentas tenemos que decirte, Señor, que nuestro amor es tan poquito, tan pequeño. Tu amor es tan grande que no solo nos restauras, sino que nos comisionas a apacentar y cuidar a otros, Señor. Este día, al recordar tu resurrección, nuestras vidas como iglesia, al redil del poblado, sean llenas de esperanza, para dar esperanza, Señor. Reconciliados para dar reconciliación. Llévanos a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a nuestra ciudad que tanto necesita ver a Cristo resucitado. Para la gloria de tu nombre, Señor. Y así te cantamos